La luz de la mañana se filtraba a través de las pesadas cortinas de mi mansión, trayendo a la superficie el polvo acumulado de años de soledad. Me sentía como un espectro vagando por esos corredores, donde los ecos de risas y conversaciones ya se habían convertido en recuerdos lejanos. Las paredes, una vez vibrantes con las historias de mi vida, ahora parecían murmurar en lamentos silenciosos. Al caminar por la sala de estar, me detuve ante una estantería repleta de fotografías enmarcadas. La primera que llamó mi atención fue una imagen de mi amada esposa, Elena, en un día soleado en la playa. Su cabello danzaba al viento, y su sonrisa iluminaba el ambiente. «Ah, Elena», murmuré, sintiendo un apretón en el corazón. El dolor de la añoranza era una constante en mi vida, pero había momentos en que el recuerdo de ella era tan vívido que casi podía sentir su toque. Tomé la foto entre mis manos temblorosas, con los ojos llenos de lágrimas. «Si estuvieras aquí, ¿qué dirías? ¿Que me estoy hundiendo en la tristeza?» Sentí como si ella me estuviera escuchando, respondiendo en silencio. Solía pensar que la fortuna podría llenar el vacío, pero ahora me daba cuenta de que era solo una máscara sobre la soledad. Mientras observaba las imágenes, recordé cómo la vida estaba llena de promesas y aventuras. Había fotografías de nuestros hijos pequeños, corriendo alrededor de la piscina, sus risas resonando en la brisa cálida. Pero, a medida que el tiempo pasaba, la vida nos llevó por caminos diferentes. Mis hijos se convirtieron en adultos ocupados, sumergidos en sus propias vidas, y de alguna manera me convertí en una figura de fondo, un anciano que esperaba una llamada que nunca llegaba. El silencio de la casa era opresivo, y no podía evitar la sensación de que mi existencia se había vuelto irrelevante. «¿Aún me amas, verdad, Elena?», le pregunté a su imagen, como si esperara una respuesta. Al escuchar el eco de mi propia voz, me di cuenta de que la única respuesta que recibiría era el silencio. Volví a colocar la foto en la estantería y me dirigí a la ventana, donde el sol brillaba intensamente sobre la Ciudad de México. El contraste entre la vida afuera y la soledad dentro de casa era casi insoportable. Los sonidos de la ciudad llegaban hasta mí, risas de niños, el ruido del tráfico, pero todo parecía tan distante. Mis hijos estaban por venir a visitarme, pero no sabía si debería esperar ansiosamente o con resignación. En otras ocasiones, las reuniones familiares eran más sobre negocios que sobre amor. Era como si su presencia fuera un recordatorio constante de que solo se importaban con la fortuna que construía a lo largo de toda una vida. Me gustaría verlos como eran cuando eran niños, llenos de esperanza y amor incondicional. El timbre sonó, y mi corazón se disparó. Me levanté despacio, sintiendo el peso de los años en mis huesos. Al abrir la puerta, vi a mis hijos, todos juntos, pero la conexión entre nosotros era tan frágil como una telaraña. «Hola, papá», dijo mi hijo mayor, Ricardo, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Esperamos que estés bien». «Claro, siempre bien», respondí, intentando ocultar la tristeza que me consumía. Los invité a entrar y a medida que se acomodaban en la sala, me di cuenta de que la conversación giraba en torno a temas triviales. Hablar sobre el clima, sobre el trabajo, sobre las últimas noticias. Nada que realmente importara. Me sentía como un espectador en su propia obra, invisible e ignorado. «¿Y qué has estado haciendo, papá?», preguntó mi hija, Isabel, mientras jugueteaba con su celular. La pregunta sonó vacía, y la respondí con un gesto de la mano. «Ah, ya sabes cómo es, solo cuidando de la casa», respondí, tratando de no dejar traslucir la frustración. «¿Y ustedes? ¿Cómo van las cosas en sus vidas?». Las respuestas fueron rápidas y superficiales, cada uno apurándose a contar sobre sus ocupaciones y logros. En un momento, sentí que estaba a punto de ponerme en el centro de la conversación, pero pronto la oportunidad se desvaneció, y la charla continuó fluyendo como un río sin dirección. La soledad se instaló en mí una vez más, mientras observaba desde la distancia un viejo espectador de una obra triste. Después de un tiempo, los hijos empezaron a levantarse, preparándose para irse. «Fue bueno verte, papá. Necesitamos vernos más a menudo», dijo Ricardo, pero sus palabras sonaron vacías. Se marcharon, dejándome en el mismo silencio opresivo que me había acompañado durante años. Cerré la puerta tras ellos,
y la casa pareció suspirar aliviada, como si se liberara del peso de la interacción. Esa noche, la soledad se volvió insoportable. Me senté en la sala, rodeado por las sombras, y tomé una botella de vino. El líquido fluyó en mi copa, y observé las gotas danzar a la luz de la lámpara. ¿Qué queda de mí?, pregunté a la oscuridad que me rodeaba. ¿Solo un viejo con sus recuerdos y una casa llena de ecos? Pero como un soplo de aire fresco, un suave golpe en la puerta rompió el silencio. Era Alejandro, mi nieto, siempre tan lleno de vida. Al abrir la puerta, su sonrisa radiante iluminó el ambiente. «Hola, abuelo. Traje algunas cosas para ti», dijo, sosteniendo una bolsa llena de golosinas y un paquete de juegos de mesa. «Ah, Alejandro, qué buena sorpresa», respondí, sintiendo una ola de alegría inundar mi corazón. Él era mi luz en medio de la oscuridad, el único que parecía realmente importarle. Invitándolo a entrar, me senté a la mesa de la cocina mientras él organizaba las cosas. «¿Vamos a jugar algo? Quiero ver si todavía soy mejor que tú», provocó, guiñando un ojo. Rimos juntos, la atmósfera ligera y acogedora. En los momentos siguientes compartimos historias, recuerdos y risas. Él me contaba sobre la escuela, sus amigos, sus aventuras. Yo escuchaba como si cada palabra fuera un tesoro. «Eres mi abuelo favorito, ¿sabías?», dijo él, y mi corazón se derritió. «Eres mi nieto favorito, Alejandro», respondí, sosteniendo su mano por un momento. «Es bueno tenerte aquí». Nuestras risas llenaron la casa, y por un breve instante, la soledad pareció desaparecer. El mundo exterior continuaba en su frenético ritmo, pero dentro de aquella cocina, éramos solo yo y él, unidos por un amor que era más fuerte que cualquier fortuna. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas de la mansión, trayendo una suavidad al ambiente que no sentía desde hacía mucho tiempo. Me desperté con el canto de los pájaros, un sonido que siempre me recordaba tiempos más felices. Me levanté de la cama con un leve esfuerzo, mis huesos chirriando como si protestaran contra el movimiento. El día prometía ser uno de esos en los que los recuerdos de mi esposa, Clara, irrumpirían con fuerza, empujándome hacia una nostalgia que ya no sabía si era buena o mala. Decidí que una caminata matutina me haría bien. El aire fresco de la mañana suele aclarar la mente, y quién sabe, quizás me diera un poco de ánimo para enfrentar la soledad que permeaba cada rincón de la mansión. Me puse un saco ligero, tomé mi bastón y salí al jardín, donde las flores comenzaban a florecer. El jardín era uno de nuestros lugares favoritos. Clara siempre decía que era como un pedazo del cielo en la tierra. Mientras caminaba, el recuerdo de su risa alegre resonaba en mi mente. Pero antes de que pudiera perderme completamente en mis recuerdos, tropecé. Un pequeño desnivel en el suelo, y con un movimiento torpe, caí. El impacto fue brutal, y el dolor instantáneo en el tobillo casi me hizo gritar. «¿Por qué no me escuchaste, Esteban?». Pensé como si Clara pudiera estar allí, aconsejándome a ser más cuidadoso. El dolor era intenso, pero la conciencia de que esto podría significar más días aislado en casa me hizo sentir aún más angustiado. Tan pronto como llegó el servicio de emergencia, una mezcla de alivio y frustración me invadió. Alivio por saber que no estaba solo, pero frustración por tener que depender de otras personas para algo tan simple como caminar. En el camino al hospital, miré por la ventana de la ambulancia, observando las calles de la Ciudad de México pasar rápidamente. Lo que tenía como cierto, mi independencia, se estaba esvahiendo y me vi reflexionando sobre mis relaciones, o la falta de ellas. En el hospital, las paredes blancas y los olores a antiséptico me dejaban inquieto. Después del examen, la enfermera me informó que necesitaría permanecer en observación. Intenté hacer lo que cualquier abuelo haría. Tomé mi celular y llamé a mis hijos. «Isabel, soy yo, tu padre. Tuve un pequeño accidente. Estoy en el hospital», dije, tratando de sonar tranquilo. La respuesta fue una serie de tonos de espera, y luego la caja de mensajes. «Lo siento, papá, estoy ocupada. Te llamo después». La frustración subió a mi cabeza como un vapor caliente. Intenté de nuevo, esta vez llamando a Ricardo, mi hijo mayor. «Ricardo, soy yo. Te necesito. Estoy en el hospital».
La respuesta fue más de lo mismo. Lo siento, papá, estoy en una reunión. Te llamo más tarde. ¿Qué era esta reunión que convertía la salud del padre en un asunto secundario? Finalmente, solo un mensaje apareció en la pantalla. Espera un momento, papá. Estoy en camino. Era de Alejandro, mi nieto. Un pequeño rayo de esperanza iluminó mi corazón. Ese chico, pensé, es el único que realmente se preocupa. Cerca de una hora después, vi a Alejandro entrar por la puerta de la habitación, llevando un jarrón de flores. «Hola, abuelo. ¿Cómo estás?» Su sonrisa iluminó el ambiente. Se acercó, y pude sentir un calor que hacía mucho no experimentaba. «Estoy bien, solo un pequeño accidente». Intenté desviar la atención, pero el dolor en el tobillo aún pulsaba. «Siempre dices eso, abuelo. Vamos a ver esas flores». Colocó el jarrón en la mesa al lado de mi cama y se sentó al borde. «Sabes que siempre estás en mis pensamientos, ¿verdad?» «Sí, querido. Pero no necesitas preocuparte por mí. Soy un viejo gruñón acostumbrado a vivir solo». «No es cierto. Me preocupo por ti. La casa es muy grande y solitaria. A veces creo que necesitas más compañía». Las palabras de Alejandro me tocaron profundamente. Tenía razón. La casa que un día estuvo llena de risas y amor, ahora era solo un eco de lo que había sido. «Quizás debería considerar tener a alguien aquí, alguien que pudiera ayudarme», murmuré, pensativo. «Eso sería genial. Y si necesitas a alguien, puedo sugerir a Camila, la fisioterapeuta que te cuida». «¿Camila?» Las palabras salieron con un cierto extrañamiento. Sabía que era atenta, pero no estaba seguro sobre la profundidad de sus intenciones. «Ella parece ser una buena persona, pero no sé. No quiero que las personas se acerquen a mí solo por mi dinero». «Entiendo, abuelo, pero ella es diferente. Puedes confiar en ella». Alejandro siempre tuvo un talento especial para ver el lado bueno de las personas. «¿Y si ella fuera una amiga? Necesitas a alguien a tu lado». Solo sonreí, consciente de que mi corazón estaba comenzando a abrirse a la posibilidad de confiar en alguien de nuevo. «Veremos cómo van las cosas», respondí, sin compromiso. Al día siguiente, me presentaron a Camila. Tan pronto como entró en la habitación, su presencia trajo una energía renovada. «Buenos días, Esteban. ¿Cómo te sientes hoy?» Tenía una sonrisa cálida que iluminaba el ambiente. «Mejor ahora que estás aquí», respondí, sintiéndome un poco más ligero. «¿Qué tienes para mí hoy?» «Vamos a trabajar en tu tobillo, pero antes me gustaría saber un poco más sobre ti. ¿Qué te gusta hacer?» Dudé por un momento, pero la forma en que me miraba, llena de interés genuino, me hizo querer compartir. Me gustaba leer, viajar y cocinar. Mi esposa y yo solíamos preparar platos juntos. «Qué lindo. ¿Puedes decirme cuál es tu plato favorito?» Se acercó sentándose al borde de la cama. Era un risotto de champiñones. Clara lo hacía de una manera que siempre me hacía sentir en casa. «Me encantaría probar eso un día», respondió con un brillo en los ojos. «Y quién sabe, podemos incluso cocinar juntos». Las horas pasaron y la conversación fluyó entre nosotros como un río tranquilo. Fui contando historias sobre mi vida, sobre Clara y sobre los altibajos que había enfrentado. Camila escuchaba atentamente, haciendo comentarios y riendo en los momentos apropiados. Era algo que no había experimentado en mucho tiempo, la sensación de ser escuchado. «Tienes tantas historias que contar, Esteban. Es realmente inspirador», me elogió, y sentí un calor subir por mis mejillas. «Gracias, Camila. A veces siento que a nadie le importa», confesé. «Eso es una pena. Todos tienen sus propias historias. Y tú, amigo mío, eres uno de los más interesantes que he conocido», dijo ella. Sus palabras penetraron en mí como una brisa suave. Sentí que, de alguna manera, podría empezar a abrir mi corazón nuevamente. Y aunque una parte de mí estaba escéptica sobre sus intenciones, otra parte comenzaba a creer que el amor y la amistad podrían florecer una vez más. La suave luz de la mañana se filtraba por las ventanas del hospital, creando un ambiente acogedor en el que yo, Esteban Salazar, me encontraba un poco más animado que en días anteriores. La fisioterapeuta Camila se había convertido en una presencia constante,
y yo la recibía como un bálsamo para mi soledad. Al verla entrar en la habitación, una sonrisa involuntaria brotó en mi rostro. «Buenos días, Esteban», dijo ella con una energía contagiosa. «¿Listo para otra sesión de fisioterapia?» «Siempre listo, siempre que tú estés aquí, querida», respondí, tratando de sonar más ligero de lo que realmente me sentía. La verdad era que el dolor aún pulsaba en mi tobillo, pero su compañía hacía que todo pareciera más soportable. Camila comenzó a ajustar los equipos mientras yo la observaba. La forma en que su cabello castaño caía sobre sus hombros y cómo se movía, ágil y animada, despertaba en mí un sentimiento que no había experimentado en años. Era como si la vida estuviera nuevamente corriendo por mis venas, aunque de forma silenciosa. Y allí, entre ejercicios y conversaciones, comenzamos a construir una amistad que parecía florecer más cada día. «Recuerdo cuando mi abuelo se lastimó», comenzó ella mientras yo movía el pie lentamente. «Siempre decía que cada lesión trae una nueva oportunidad de aprender. ¿Estás de acuerdo?» «Estoy de acuerdo, Camila». A veces, la vida nos da esas pequeñas lecciones que nos obligan a parar y reflexionar. «He aprendido más sobre mí mismo desde que llegué aquí», confesé, con una sonrisa nostálgica. Ella me miró, curiosa, como si quisiera saber más. Y, sin que yo me diera cuenta, la conversación comenzó a fluir naturalmente. Fui contando sobre mi juventud, mis aventuras con mi esposa, y cómo la vida parecía mucho más llena de color en aquel entonces. Camila escuchaba atentamente, y eso me hacía sentir valorado, como si cada una de mis palabras tuviera un peso. «Esteban, tienes una historia tan rica. No es todos los días que encontramos a alguien que ha vivido tantas experiencias», dijo ella con un brillo en los ojos. «Ah, joven, la vida es una tapicería de momentos, ¿no? Y me he sentido tan vacío últimamente. Pero tú me haces recordar que aún tengo un poco de color dentro de mí», respondí sintiendo un calor en el pecho. El tiempo que pasé con Camila me hizo revivir recuerdos que había enterrado. La risa, las miradas cómplices, las pequeñas cosas que hacen que la vida sea especial. Pero, a medida que la relación se fortalecía, el miedo de que sus intenciones no fueran puras comenzó a surgir en mi mente. Era una batalla interna que no podía ignorar. Esa tarde, después de una sesión particularmente agradable, Camila se sentó al borde de la cama, pareciendo un poco más seria. «Esteban, ¿puedo ser franca contigo?», preguntó mirándome a los ojos. «Claro, querida, siempre. Me he estado preguntando sobre tu futuro. ¿Has pensado en cómo vas a manejar tu fortuna?». Su pregunta me sorprendió. Dudé. La mención de mi patrimonio siempre había sido un tema delicado, especialmente tras la muerte de mi esposa. La riqueza, que alguna vez fue motivo de orgullo, ahora era un peso que llevaba. «¿Qué quieres decir con eso, Camila?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Quiero decir que, con tu situación actual, es importante que pienses en tu seguridad financiera. Podría ayudarte a organizar eso, si quisieras». Hablaba con una suavidad que, sin embargo, no podía ocultar cierta urgencia. Aquellas palabras resonaron en mi mente como una campana. Era una propuesta que, a primera vista, parecía razonable, pero había algo en su tono que me dejó desconfiado. No quería creer que ella estaba interesada solo en lo que poseía. «Camila, no lo sé. No estoy preparado para discutir eso ahora. Solo estoy tratando de recuperarme», respondí, intentando desviar el tema. Ella se inclinó un poco más cerca, la preocupación estampada en su rostro. «Lo entiendo, Esteban, pero piénsalo bien. No se trata solo de ti. También se trata de las personas que se preocupan por ti. No quieres dejar nada atrás sin un plan, ¿verdad?». Su voz era suave, pero sus palabras fueron como un rasguño profundo en mi corazón ya herido. «Claro, pero no puedo tomar decisiones precipitadas. La vida aún se está desenrollando para mí, y no quiero que esto se convierta en una carga». Hablé, sintiendo que las paredes de mi mundo comenzaban a cerrarse. Camila asintió, pero la expresión en su rostro revelaba que no estaba satisfecha con mi respuesta. Y mientras se levantaba para continuar la sesión, un nudo se formó en mi estómago. La duda se instaló como una sombra y no podía alejarla. Al día siguiente, cuando mis hijos vinieron a visitarme, me di cuenta de que la atmósfera estaba cargada de tensión.
Hablaban en susurros, intercambiando miradas furtivas, y sabía que algo estaba mal. As soon as the door closed behind them, my eldest son, Ricardo, cast a suspicious glance in my direction. «Papá, te estás acercando a alguien en el hospital, ¿verdad?», preguntó, sin rodeos. «¿Qué quieres decir?», respondí, tratando de mantener la calma. La curiosidad de él me tomó desprevenido. «Escuché rumores sobre una fisioterapeuta llamada Camila. Debes tener cuidado, papá. Algunas personas se acercan a los ancianos por intereses oscuros. ¿Qué sabes realmente de ella?». Ricardo parecía genuinamente preocupado, pero había un atisbo de celos en su voz. «Sé que es una buena profesional y me está ayudando a recuperarme», rebatí, un poco a la defensiva. «¿Y si ella está interesada en tu fortuna?». La interjección de mi hija Isabel cortó el aire. «Sabes que estamos preocupados por ti. La última cosa que queremos es que te engañen». Las palabras de ellos resonaron en mi mente como un eco distante. No quería creer que Camila pudiera ser como los demás. Pero, al mismo tiempo, la duda comenzó a corroer la confianza que había depositado en ella. La conversación se alargó, y me vi rodeado de una expectativa que no quería atender. Ellos estaban preocupados, pero yo también lo estaba. Y la línea entre la amistad y el interés financiero parecía más tenue de lo que me gustaría admitir. Esa conversación me dejó inquieto. ¿Qué sabía realmente sobre Camila? ¿Y sería que la felicidad que me proporcionaba era genuina, o solo una fachada que escondía sus verdaderas intenciones? La duda comenzó a transformarse en un laberinto de incertidumbres, y sabía que necesitaba encontrar respuestas. La mañana estaba soleada, pero la luz no lograba penetrar en la oscuridad que envolvía mi corazón. Estaba sentado en la sala de estar de mi mansión, observando las paredes que un día estuvieron llenas de risas y amor. La idea de vender la casa me consumía, pero la verdad era que necesitaba hacer algo drástico para que mis hijos vieran la realidad de mi soledad. La decisión estaba tomada, y solo esperaba que reaccionaran de la manera que imaginaba. Cuando los invité a una reunión, la expectativa se apoderó de mí. Pronto llegarían, y quería ver la expresión en sus rostros cuando revelara que estaba en venta. El teléfono sonó, y era Alejandro. Su voz vibrante, incluso a la distancia, traía un alivio momentáneo. «Hola, abuelo, ¿cómo te sientes?», preguntó, y podía sentir la preocupación en su tono. «Estoy bien, muchacho. Solo estoy pensando en algunas cosas. ¿Vendrás hoy a la reunión?». «Claro. No puedo esperar a escuchar lo que tienes que decir». Colgué el teléfono y me perdí en mis pensamientos. La puerta se abrió, y mis hijos entraron con miradas confusas en el rostro. Siempre parecían tan distantes, y hoy no era diferente. Miré a mis hijos, mis corazones, y la añoranza de la conexión que un día tuvimos dolió un poco más. «Gracias por venir», comencé, intentando mantener la voz firme. «Tengo algo importante que compartir». La sala estaba silenciosa, y podía escuchar el latido de mis propios pensamientos. «¿Qué pasó, papá?», preguntó Diego el mayor con una expresión preocupada. «He decidido vender la mansión», declaré, observando sus reacciones. El shock era palpable. «¿Qué?», exclamó Mariana, la del medio. «¿Pero por qué? Siempre dijiste que esta casa es tu vida». «Exactamente. Y es por eso que no puedo quedarme aquí». «Papá, no puedes hacer eso». Diego parecía irritado. «Siempre ha sido tu casa, ¿y ahora simplemente quieres deshacerte de ella?». «No es simplemente eso, Diego». Levanté la voz, sintiendo la frustración apoderarse de mí. «¿Dónde estaban cuando los necesité? La casa es solo un símbolo de lo que se ha perdido entre nosotros». Mariana cruzó los brazos, mirando al suelo. Era como si se estuviera protegiendo de la verdad que estaba exponiendo. «No es justo culparnos, papá. Cada uno tiene su vida, sus problemas», dijo ella tratando de defenderse. «¿Y yo?», casi grité. «Soy su padre, y siempre he estado aquí. No estoy pidiendo mucho, solo un poco de atención y cariño». El clima en la sala estaba pesado, como si la atmósfera estuviera cargada de electricidad. Diego intentó suavizar la situación. «¿Qué podemos hacer para ayudar?», preguntó, más comedido. «¿Qué pueden hacer?», reí amargamente.
pueden comenzar a preocuparse. En ese momento, la puerta se abrió nuevamente, y Alejandro entró, trayendo consigo una brisa de esperanza. «Hola, abuelo», dijo alegremente, pero pronto se dio cuenta de la tensión en el aire. «¿Qué está pasando?» «Estamos discutiendo la venta de la mansión», dije, y pude ver la preocupación extenderse por el rostro de mi nieto. «¿Vender? ¿Pero por qué?», preguntó con la inocencia típica de la juventud. «Porque necesito que entiendan», respondí, mirando a los ojos de cada uno de ellos. «No puedo vivir aquí ni un día más sin saber que soy querido». Solo el silencio respondió, y las miradas se desviaron. La frustración que sentía estaba comenzando a transformarse en un deseo de protegerme. No quería ser más una carga para ellos. «Alejandro, siempre has estado a mi lado. ¿Qué piensas?», pregunté buscando su opinión. «Creo que debes hacer lo que sea mejor para ti, abuelo. Si eso significa vender la casa, entonces que así sea. Pero también quiero que sepas que siempre estaré aquí para apoyarte», respondió, y su sinceridad me tocó profundamente. La tensión en la sala comenzó a disiparse un poco, pero la conversación aún estaba lejos de resolverse. «Mira, sé que todos tenemos nuestras vidas», continué, «pero solo quería que se preocuparan un poco más. Es difícil vivir aquí, rodeado de recuerdos y soledad. No estamos diciendo que no nos importamos, papá. Solo estamos ocupados. La vida es complicada», dijo Diego tratando de justificar su ausencia. «¿Complicada?». Rí, pero había un tono de amargura en mi risa. Complicado es sentirse invisible en la propia casa. Complicado es querer tener un hijo cerca y no saber dónde encontrarlo. La atmósfera estaba pesada y podía sentir la resistencia de ellos, pero eso no me impediría seguir adelante. Necesitaba poner a prueba sus límites, ver hasta dónde irían para conectarse conmigo. «Si decido vender, no será solo por cuestiones financieras», declaré. «Será para ver si ustedes se importan lo suficiente como para luchar por la casa y por lo que representa». El silencio que siguió era ensordecedor. Era un silencio lleno de significados no dichos y verdades no reveladas. En ese momento, me di cuenta de que mi estrategia estaba funcionando. Quería que se sintieran desafiados, que vieran que lo que estaba en juego era más que una simple casa. Era lo que quedaba de nuestra familia. «¿Cómo puedes hacer esto, papá?», preguntó Mariana con la voz entrecortada. «No podemos simplemente permitir que vendas todo». «¿Y qué sugieres?», pregunté, desafiante. «¿Que siga viviendo aquí, esperando que un día decidan aparecer?». Alejandro me miró y luego miró a mis hijos. Sabía que estaba en el camino correcto, pero también percibía que la situación se estaba volviendo insostenible. «Abuelo, tal vez sea una buena idea que pases un tiempo conmigo», sugirió, y una ola de alivio me atravesó. «¿Qué quieres decir?», pregunté intrigado. «Quiero decir que puedes quedarte en mi apartamento por un tiempo. Así, podemos pasar más tiempo juntos, y tal vez eso ayude a aliviar tu soledad». La oferta era tentadora, y al mismo tiempo, una manera de alejarme del ambiente que me asfixiaba. Miré a Diego y Mariana, buscando sus reacciones. «No me siento cómodo con eso», dijo Diego, pero Mariana lo interrumpió. «Tal vez sea lo que él necesita, Diego. Es mejor que quedarse atrapado aquí, ¿no crees?». «No lo sé». Diego dudó, pero la expresión de Mariana parecía convencerlo. «Acepto, Alejandro», respondí, y la idea de un nuevo comienzo, aunque temporal, calmó mi espíritu. Al salir de la reunión, me di cuenta de que aún había un camino por recorrer. Mi intención de poner a prueba el carácter de mi familia apenas estaba comenzando, y estaba decidido a descubrir si realmente les importaba o si todo no era más que una fachada de conveniencia. La luz de la mañana penetraba por las ventanas del apartamento de Alejandro, iluminando la sala con un brillo suave. Estaba sentado en el sofá, observando a mi nieto mientras preparaba un café fresco. Los aromas que danzaban en el aire me trajeron una sensación de confort que no sentía desde hacía mucho tiempo. La vida se había convertido en una rutina de soledad, pero ahora, al lado de Alejandro, todo parecía más ligero. «Abuelo, ¿quieres azúcar o edulcorante?», me preguntó mientras movía la jarra. «Un poco de azúcar, por favor».
No quiero sentir que estoy bebiendo medicina, respondí, tratando de mantener el tono ligero. Él rió, un sonido que llenaba el espacio a nuestro alrededor. Entonces café con azúcar, la receta secreta de la felicidad. Mientras servía la bebida no pude evitar notar cómo Alejandro se había convertido en un joven tan responsable y atento. El tiempo que pasé en la mansión me hizo darme cuenta de lo valioso que era este lazo que teníamos. La soledad que conocía se disipaba con cada interacción. ¿Cómo va la universidad, Alejandro?, le pregunté, interesado en sus actividades. Todo bien, abuelo. Las clases son desafiantes, pero estoy aprendiendo mucho. Y lo mejor es que estoy logrando equilibrar los estudios con el trabajo. ¿Trabajo? ¿Sigues en el restaurante? Sí, y me gusta mucho. El jefe es exigente, pero me enseña mucho. ¿Cuándo me llevarás a probar esa comida? Estoy muriéndome de hambre por novedades, dije, guiñando un ojo. Él sonrió y pude ver la alegría en sus ojos. Prometo que la próxima vez que te sientas bien, te llevaré. Te va a encantar lo que sirven allí. Mientras conversábamos, no pude evitar pensar en Camila. Ella había sido una presencia constante en los últimos días, siempre con una sonrisa cálida y palabras alentadoras. La relación entre nosotros se estaba profundizando, pero una sombra de duda aún flotaba sobre mí. ¿Qué quería realmente? ¿Qué pasaría cuando revelara que todo no era más que una farsa? La campana sonó, interrumpiendo mis pensamientos. La sensación de aprehensión se apoderó de mí. Debe ser Camila, dije, tratando de ocultar la inquietud en mi voz. Voy a abrir, dijo Alejandro, levantándose rápidamente. Cuando abrió la puerta, Camila estaba allí, radiante como siempre. Traía un ramo de flores y una sonrisa que iluminaba el ambiente. «Buenos días, Esteban». «Buenos días, Alejandro», exclamó, entrando con la energía contagiosa que siempre me animaba. «Traje estas flores para alegrar tu día». «Siempre sabes cómo hacerme feliz, Camila», respondí, aceptando el ramo. «Son hermosas». «¿Y tú, cómo te sientes hoy?», me preguntó, acercándose a mí con una mirada cuidadosa. «Mejor, mucho mejor. Alejandro me ha tratado como a un rey», dije, guiñando un ojo a mi nieto. «Y te lo mereces, abuelo», completó Alejandro, con una sonrisa orgullosa. Camila se sentó a mi lado y la conversación fluyó naturalmente. Hablamos de trivialidades, risas y historias de la vida. Cada momento a su lado me hacía sentir más vivo, pero la duda aún no salía de mi mente. «Esteban», comenzó ella, con un tono más serio. «He estado pensando, ¿qué opinas de que empecemos a discutir algunas cosas sobre tu salud y tu futuro?» El corazón se me disparó. «¿Qué tipo de cosas, Camila?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Bueno, sé que estás pensando en vender la casa y mudarte, y, si me lo permites, me encantaría ayudar con eso. Tenemos que asegurarnos de que estés cómodo y seguro». Ella se estaba acercando, y yo me sentía dividido. Parte de mí quería confiar en ella, pero otra parte gritaba que fuera cauteloso. «Tienes razón, Camila. Necesito pensar en lo que es mejor para mí, pero aún no estoy listo para tomar decisiones precipitadas». «Claro, Esteban. No quiero apresurarte. Estamos aquí para lo que necesites». La mirada de ella era genuina, pero la duda persistía. Los días pasaron y la relación con Alejandro continuó fortaleciéndose. Él me contaba sobre sus clases, sus amigos y sus planes para el futuro. Era como si estuviera redescubriendo la vida a través de sus ojos. A cada risa, a cada historia compartida, me sentía más conectado al mundo. Una noche, mientras veíamos una película, sentí una debilidad repentina. Mi corazón comenzó a acelerarse y la visión se volvió borrosa. «Alejandro», llamé, tratando de mantener la calma. «Creo que no me siento bien». Él se volvió de inmediato, la expresión de preocupación estampada en su rostro. «¿Qué está pasando, abuelo?» «Solo un poco de mareo, nada serio. Creo que solo necesito descansar», dije tratando de tranquilizarlo. «No, necesitas un médico». «Voy a llamar a Camila», respondió él, ya levantándose. «No hace falta, Alejandro. Estoy bien». Intenté insistir, pero él no me oyó. Pocos minutos después, Camila llegó. Su presencia era calmante. «Esteban, ¿qué pasó?», preguntó acercándose rápidamente.
Solo me siento un poco débil, pero no es nada, respondí, tratando de evitar preocupaciones. Vamos a revisar eso. Necesitas cuidarte mejor, dijo ella, poniendo la mano en mi frente. Estás caliente. Es mejor que llame a un médico. Me sentí vulnerable, pero al mismo tiempo, su atención me hacía sentir amado. Está bien, concordé a regañadientes, pero no quiero ser una carga. Nunca serías una carga para mí, dijo Alejandro, sosteniendo mi mano. Eres todo para mí, abuelo. Camila llamó a un médico que llegó rápidamente. Después de algunos exámenes, el médico confirmó que necesitaba reposo y que mi cuerpo estaba pidiendo una pausa. Sentí una mezcla de miedo y gratitud. Miedo por lo que estaba sucediendo, pero gratitud por tener a Alejandro y Camila a mi lado. Después de la consulta, Camila se sentó a mi lado nuevamente. Esteban, necesitamos hablar sobre tu salud y lo que se puede hacer para que te sientas mejor. No puedes seguir así. Miré a sus ojos, tratando de descifrar sus intenciones. Camila, aprecio tu preocupación, pero por favor, no olvides que soy un hombre que ha vivido mucho. La vida es preciosa y he aprendido a valorar cada momento. Y yo quiero que sigas teniendo muchos momentos, Esteban. Es por eso que estoy aquí, respondió ella con sinceridad. La conversación se convirtió en un reflejo de lo que realmente valoraba. El amor y la familia eran lo que quedaba de más importante. Mientras la noche avanzaba, me di cuenta de que, aunque estaba rodeado de dudas, la conexión con Alejandro y Camila me enseñaba que, en el fondo, lo que realmente importaba era el amor que compartíamos. Necesitaba confiar más y permitir que me ayudaran a enfrentar lo que estaba por venir. Miraba por la ventana del hospital, observando la Ciudad de México moverse a un ritmo frenético, mientras me sentía como una hoja caída, sin rumbo y a merced del viento. El sol golpeaba con fuerza, pero no era el calor lo que me incomodaba. Era la soledad que me envolvía como un manto pesado. El olor del alcohol en gel y el sonido distante de monitores eran constantes, pero de alguna manera me sentía más vivo en ese momento que en los últimos años. Mi corazón latía más rápido al pensar en Camila y Alejandro, las únicas personas que parecían realmente preocuparse por mí. Era un lunes, y estaba a punto de ser dado de alta del hospital. Camila había estado a mi lado durante todo el proceso de recuperación. Ella era una joven fisioterapeuta, llena de energía y esperanza, y, incluso cuando el dolor me dominaba, su presencia traía un cierto alivio. Pero, a medida que los días pasaban, una duda creciente comenzaba a instalarse en mi mente. ¿Y si Camila estaba interesada en mí solo por mi fortuna? Esa pregunta martillaba en mi cabeza como un tambor, y no sabía cómo lidiar con eso. Ese día, mientras me preparaba para dejar el hospital, Camila entró en la habitación con una sonrisa radiante. «Esteban, hoy te vas a casa», exclamó, sus ojos brillando. «¿Cómo te sientes?» «Como un viejo que pasó demasiado tiempo en un lugar sin alma», respondí, tratando de mantener el tono ligero. «Pero es bueno irme a casa». «Voy a extrañar nuestras conversaciones», dijo ella, mirándome con un mixto de cariño y preocupación. «Sabes que puedes contar conmigo, ¿verdad?» «Sí, claro. Fuiste la única que realmente se preocupó», respondí, y pronto me di cuenta de que mi voz llevaba un peso emocional que no estaba preparado para enfrentar. «Pero me pregunto si estás aquí por compasión o por interés». Ella frunció el ceño, confundida. «¿Qué quieres decir con eso, Esteban?» «Es solo una duda que me persigue», confesé. «Mi corazón ya fue roto una vez, y no me gustaría que eso sucediera de nuevo. No sé si puedo confiar». Camila respiró hondo y se acercó, sosteniendo mi mano. «No soy como tus hijos, Esteban. Estoy aquí porque me preocupo por ti, no por dinero o herencia. Soy fisioterapeuta. Mi trabajo es ayudar a las personas a recuperarse, y tú eres una de ellas». Asentí con la cabeza, pero la desconfianza aún flotaba en mi corazón. ¿Qué quería realmente? ¿Y si solo me estaba ilusionando con la idea de que alguien podría realmente importarse por mí? Pronto, Alejandro llegó, su sonrisa iluminando el ambiente sombrío del hospital. «Abuelo, estoy tan feliz de que te vayas a casa», dijo, abrazándome con fuerza.
Gracias, mi niño. Has sido mi verdadero soporte durante todo esto, respondí, sintiendo un nudo formarse en mi garganta. Usted y su madre son todo lo que tengo. No estás solo, abuelo. Siempre estaré aquí, prometió él, y yo creí en sus palabras, aunque una parte de mí aún dudaba en abrirse a Camila. En los días siguientes, la vida comenzó a retomar su ritmo normal. Estaba de vuelta en mi mansión, pero la soledad aún me perseguía. Camila seguía visitándome, trayendo flores y hablando sobre trivialidades. Parecía genuina, pero me resultaba difícil creer que alguien tan joven y lleno de vida pudiera realmente estar interesada en un viejo como yo. Por otro lado, Alejandro estaba siempre cerca, trayendo risas y recuerdos de tiempos más felices. Una noche, mientras estábamos en la sala, Alejandro dijo: «Abuelo, ¿has pensado en cómo será tu vida de aquí en adelante? ¿Qué quieres hacer?» «Solo quiero ser feliz, mi niño, y tal vez encontrar un propósito nuevamente», respondí, mirando las paredes de la mansión que ya habían sido testigos de tanta alegría y dolor. «Pero, ¿qué crees que debería hacer?» «Creo que deberías abrir tu corazón, abuelo». «No tienes que tener miedo. Camila parece una buena persona», dijo animándome, «y siempre puedes contar conmigo». «Lo sé, Alejandro. Eres una luz en mi vida», reconocí, pero una sombra aún se cernía sobre mí. «¿Qué crees que diría tu madre sobre esto?» «No te preocupes por mamá. Lo que importa es que tú seas feliz», respondió, con una seguridad que me sorprendió. Esa misma semana, recibí la visita de mis hijos, que vinieron a verme tras mi salida del hospital. La atmósfera era tensa y percibía el incómodo en sus miradas. Nunca habían sido buenos expresando sus sentimientos, y lo que podría haber sido una reunión familiar cálida se transformó en un enfrentamiento sutil. «Padre, ¿cómo te sientes?», preguntó Isabel, la mayor, con una expresión que mezclaba preocupación y desdén. «Estoy bien, solo recuperándome», respondí, intentando desviar la conversación hacia un lugar más ligero. «La vida continúa, ¿no es así? Espero que estés pensando en tu futuro. Tienes bienes, y todos estamos preocupados por ti y por esa fisioterapeuta», dijo mi hijo menor, Ricardo, con una mirada crítica. «Debes tener cuidado». «¿Por qué te importa tanto la fisioterapeuta, Ricardo?», pregunté, desafiándolo. «Ella ha sido la única que se ha preocupado por mí cuando ustedes ni siquiera se dignaron a devolver mis llamadas». La tensión aumentó y percibía que la conversación se estaba convirtiendo en un campo minado. «No es eso lo que queremos decir, padre. Solo queremos su bien». Intentó calmar la situación Isabel, pero el tono de su voz estaba lejos de ser gentil. «Si realmente quisieran mi bien, estarían aquí más a menudo, y no solo cuando creen que la situación es conveniente», respondí, sintiendo una ola de ira y tristeza. La conversación continuó en un ciclo de acusaciones y defensas, y a pesar de la presencia de Alejandro, que intentaba mediar, el ambiente estaba cargado. Lo que quería, en realidad, era que me miraran y vieran al hombre que era, no solo al viejo rico que esperaban heredar. Sin embargo, en el fondo, sabía que debía tomar una decisión. Con la salud debilitada y la vida escurriéndose lentamente, no podía seguir viviendo con esa desconfianza. Necesitaba entender qué quería realmente dejar atrás. En la mañana siguiente, mientras el sol nacía y bañaba la casa en una luz dorada, decidí que era hora de hacer algo respecto a mi testamento. Llamé a Alejandro para una conversación. «Alejandro, hablemos sobre lo que quiero hacer con todo esto cuando me vaya. Quiero que seas mi ejecutor». «Claro, abuelo. ¿Qué tienes en mente?», preguntó él, su expresión volviéndose seria. «Quiero que cuides de mi herencia, pero no solo para ti. Quiero que hagas algo que ayude a los demás, que haga la diferencia», dije, sintiendo que esa sería la última lección que podría dejar. «¿Quieres que divida?», preguntó perplejo. «Quiero que uses la fortuna para crear un legado de amor y bondad, no de codicia», respondí, con la certeza de que esa era la decisión correcta. Y así, mientras la vida continuaba, sabía que el amor que había cultivado en mi vida, en forma de relaciones sinceras y significativas, era la verdadera fortuna que podría dejar. Los recuerdos y la sabiduría que compartiría con Alejandro, y tal vez incluso con Camila, serían lo que realmente importaba.